Tenemos la cita, hermanos, que junto con otros que en su momento señalaremos, son base y punto de partida para la exposición de hoy. Hechos 1, 9 al 11, lectura que solicito, hermanos, hagamos juntos. Dice la palabra: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, a que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Te damos muchas gracias, Padre, por el privilegio que nos das de leer tu palabra, escrita ya cientos, miles de años, pero que cobra vigencia en todo momento de la historia, a través de las palabras que de ella dijo Jesús. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es decir, están vigentes permanentemente. Que la enseñanza que a partir de su letra y principios tienes para nosotros hoy, consuele el corazón de todos, particularmente los que en algún momento de su vida pasan por experiencias que sacuden el ánimo, lastiman en diferentes formas, pero que sobre estas circunstancias está precisamente la dirección de tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Tenemos, hermanos, el pasaje que, como decíamos, junto con otros, son la base para la exposición de la palabra en estos momentos. El juez que consuela es el título de nuestro tema. Al respecto, hermanos, a manera de introducción, quiero decir algunas cosas. Por ejemplo, todos sabemos, hermanos, y lo debemos traer nuevamente a nuestro corazón, que cuando Jesús, como lo enseña su palabra, y lo retomaron los que escribieron el credo apostólico, fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Es lo que tenemos en la palabra como narración histórica. Lo incorporaron nuestros antepasados en el credo que hemos mencionado. En esta introducción, entonces, lo que digo de inicio es que desde la concepción, hablando de Jesús, en el vientre de su madre, concepción por el Espíritu Santo, hasta el momento que fue sepultado, en un promedio de 33 años esa vida, se le conoce, hermanos, y es calificada como la etapa de su humillación, como la etapa de su humillación. A partir de su sepultura, leemos también en la palabra de Dios que Él resucitó, y esa su resurrección ha sido desarrollada, su contenido, en los domingos previos a este, a partir de este documento que escribieron nuestros antepasados.
su resurrección. Y también en las preguntas previas al 52, habla de que subió al cielo, como hemos leído en Hechos 1. También señala, entre otras cosas, que está, hablando de Jesús, en su etapa de exaltación. Resurrección, subió al cielo, está a la derecha del Padre, todo eso es su exaltación. Entonces, hermanos, esto ya ha sido explicado en temas anteriores. Y entonces todo ese periodo que ya conocemos como exaltación, Él recibe, y en algún sentido reclama, no en el lenguaje nuestro, las glorias que Él tuvo antes de encarnarse como un niño, antes de tomar cuerpo humano, como leemos en San Juan 1. Y entonces, cuando está en esta etapa de su exaltación, Él solicita al Padre que sea vindicado su lugar y posición, y posesión también. Y la palabra lo dice de manera clara, de la siguiente manera: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Esa es la vindicación. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera, antes de que el mundo fuese. Cuando ya está en su etapa de exaltación, hermanos. Resurrección, ascensión, a la diestra de Dios, con todas las glorias, como se menciona en la pregunta y respuesta 51. Y entonces, hermanos, cuando esto está muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón, de que una etapa de humillación y después una etapa de exaltación, entonces nosotros podemos conocer a nuestro Señor. Teniendo esto en nuestra mente, hermanos, como parte de mi introducción, señalo lo que en algún momento he hecho en alguna de nuestras iglesias, hablando de iglesias presbiterianas, de la Iglesia Presbiteriana Independiente. Lo he hecho con mucho respeto, pero sí les he dicho, porque he escuchado un corito, un estribillo, muy pegajoso y rítmico, pero que no va de acuerdo a esta concepción doctrinal que estamos señalando en la introducción. ¿Y cuál es este canto? Dice así, hermanos, y lo transcribí en mi introducción. Dice: estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos sentados a la mesa, es Cristo el que va a servir. De que estamos en fiesta es correcto. Y al cielo queremos ir también es correcto. Lo que ya no coteja con lo que acabamos de decir, previo a lo que estoy diciendo ahorita, es el señalamiento de que es Cristo el que va a servir. Eso ya no coteja ni con la letra bíblica ni con la doctrina que la Reforma ha estructurado. ¿Por qué? Porque el Señor ahora es soberano, es rey. Él ahora, en su etapa de exaltación, está en la condición para decir: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Quién es el que dice eso? El que está como rey, el que es soberano, el que es Señor. ¿Y a quién se los está diciendo? A sus fieles. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces Él ya no está para servir. Él ha sido exaltado, está en la exaltación. Ahora lo que Él recibe, hermanos,
de aquellos que le son fieles y que le dicen, dice, al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder. Con esta letra, hermanos, que estoy diciendo, de Apocalipsis 5:13, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Repito, con esta letra y espíritu bíblico, entendemos y captamos que está de manera consistente correspondiendo con la lectura de lo siguiente, hermanos. Pregunta 52. ¿Qué consuelo te ofrece la vuelta de Cristo para juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Qué consuelo? Respuesta: que en todas las miserias y persecuciones, con plena confianza, espero del cielo como juez a aquel mismo que primeramente se puso delante del juicio de Dios por mí y alejó de mí toda maldición, el cual echará a todos los enemigos suyos y míos en las penas eternas, y a mí, con todos los elegidos, me conducirá al gozo del cielo y a la gloria eterna. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos presenta a Jesucristo en un papel diferente al que vivió en sus 33 años sobre esta tierra. De ahí entonces que nuestro tema es el juez que consuela, el juez que consuela. Sé que la estructura de este tema presenta una paradoja, el juez que consuela. ¿Por qué paradoja, hermanos? Ustedes saben que paradoja es una contradicción aparente. Para, fuera de o alrededor de. Por ejemplo, para que nuestra mente lo capte bien, cuando decimos paranormal, fuera de lo normal, muchas veces la preposición para, fuera de, alrededor de, y en algunas ocasiones, según el contexto, también significa contra. Estamos señalando paranormal, contra lo normal, fuera de lo normal, cuando hablamos de cosas paranormales. Por eso estamos diciendo que una paradoja está fuera de, está en contra o alrededor de. En una traducción, ya de acuerdo a nuestro lenguaje, sería en contra de ideas incorporadas en una expresión que pero como que se contradicen. Paradoja, para, alrededor o en contra, por ejemplo. Y doxa, opinión, aunque también en algunos contextos doxa quiere decir alabanza, doxología, por ejemplo, alabanza, pero también quiere decir opinión o enseñanza. Por ejemplo, cuando hablamos de enseñanza o de doctrina ortodoxa, opinión correcta. Entonces, decimos que en nuestro tema hay una paradoja, porque para los no cristianos, el juez que vendrá no será para consolar, pero para los elegidos, como lo incorporaron bien nuestros antepasados, dice en nuestra lectura, con plena confianza espero del cielo como juez a aquel mismo que primeramente se puso delante del juicio de Dios. Por lo tanto, hermanos, esta paradoja
capta nítidamente el espíritu de la enseñanza bíblica y le da sentido y significado a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque el creyente necesita ser consolado, hermanos. ¿O no? ¿Cómo inicia nuestro catecismo? ¿Cuál es tu único consuelo? ¿Verdad? Y dice que nuestro consuelo es que no nos pertenecemos a nosotros mismos, pregunta y respuesta 1, sino a quién pertenecemos, a nuestro fiel Salvador. Entonces, cobra significado y sentido porque en nuestra realidad o en la realidad, el creyente necesita ser consolado. Y Cristo como juez consuela, porque Él mismo fue sujetado a juicio. Por lo tanto, para los creyentes elegidos, el juicio de Dios será de gozo y gloria eterna. Y a mí, y con todos los elegidos, hablando de ese juez y de ese juicio, me conducirá al gozo del cielo y a la gloria eterna. Por eso, hermanos, dicho nuestra introducción, el juez consuela es nuestro tema, y en primer lugar diremos, el creyente necesita de consuelo. Ese es nuestro punto número 1. El creyente necesita de consuelo. Miserias y persecuciones, señala nuestro catecismo. ¿Y por qué lo señala? Porque está en la palabra de Dios. Y por eso ese juez, para el creyente elegido, ese creyente necesita de consuelo. Veamos, hermanos, algunas miserias al que estamos sujetos los seres humanos. Pasajes muy conocidos, por ejemplo, el Salmo 32:3. El Salmo 32:3, hermanos, señala una miseria que fue de David, pero de muchos, de todos, en la historia del pueblo de Dios. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Gemir. En mi gemir. Se envejecieron mis huesos. ¿Qué hay ahí, hermanos? Una conciencia atormentada. Esas son miserias. El salmo con el cual iniciamos nuestro programa hoy, el 43, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Mira, el doctor Martin Lloyd-Jones, de sus obras conocidas, por ejemplo, llenos del Espíritu Santo, basado en Efesios, 2 tomos de bastantes páginas, escribiendo sobre el Sermón del Monte, el doctor Martin Lloyd-Jones, y luego un libro que no son menos de 200 páginas, en donde desarrolla la depresión espiritual. Y el texto con el cual inicia es este, 42:5, 43:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Eso, hermanos, es miseria humana. Eso es miseria humana. Lo que leemos, hermanos, por ejemplo, en San Lucas, para tener unos ejemplos del Nuevo Testamento,
San Lucas 13. Dice, y cuando el Señor la vio, hablando de la viuda de Naín, se compadeció de ella, ¿y qué le dijo? No llores. El llorar por diferentes motivos. En este caso, porque el hijo se le acaba de morir y lo va a sepultar. O por la conciencia atormentada de este varón del Salmo 32. Y como dice el doctor Abraham Kuyper, en un pequeño libro como de 100, 120 páginas, cuyo título es Cerca de Dios, dice, este Salmo 32 y el Salmo 51, en alguna medida, todos los creyentes en algún momento de su vida se han identificado con ellos. Ten piedad de mí, oh Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos sujetos a las miserias de todo mundo. Pero muchas veces por las miserias del pecado. Cosa que en alguna medida no afecta a todo mundo en el sentido de su reconocimiento. Porque hacen maldades y su conciencia ya está cauterizada. Entonces, hermanos, el creyente necesita ser consolado y tiene un juez que consuela. ¿Por qué? Porque es afectado por las miserias. Y como dijo John Milton, autor inglés, un poco menos conocido que William Shakespeare, pero en su libro El paraíso perdido, John Milton dice, el dolor es la miseria del hombre. El dolor es la miseria del hombre. Por eso, hermanos, el juez que consuela, que es nuestro tema, el creyente como nuestro punto número 1 necesita ser consolado. ¿Por qué? Porque es afectado por las miserias. Y en segundo lugar, desarrollando este mismo punto, hermanos, decimos que también necesita consuelo, necesita ser consolado, porque es objeto de la persecución. Y de estas miserias y de estas persecuciones, nuestros antepasados de la década de los 60 del siglo XVI, cuando se escribió este documento, recibían persecución. Y conocer la palabra y mediante ella conocer a Dios les dio consuelo, hermanos. Algunos ejemplos de la palabra, por ejemplo, San Lucas 16:33, hermanos, en San Lucas 16:33, San Lucas es San Juan, hermanos, perdón, San Juan 16, San Juan 16:33, la palabra, hermanos, nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas he hablado para que tengáis paz. Si leyéramos el contexto, hermanos, Jesús está haciendo o está señalando
una serie de advertencias por la cual los discípulos pasarán. Para que cuando ocurra, de manera sumaria lo dice en el 33, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Hermanos, platicando con Eva Medina en algunos de estos días, hermanos, de recuperación, retoma algo de su padre y dice: ¿cómo es posible que una persona, sin mencionarlo, pero el contexto de la plática era su padre, que viviendo de esta manera haya fallecido bajo estas circunstancias? Y yo le digo, es que la muerte, en sus diferentes manifestaciones, rápido porque hubo un infarto, o no tan rápido, o sí porque hubo un choque, por ejemplo, o las formas, hermanos, no se aceptan. ¿Por qué? Porque es parte de las miserias humanas. Pero hablando de San Juan 16:33, es de persecuciones ya por causa del Señor. Por causa del Señor. En San Lucas capítulo 10, versículo 3, como un ejemplo más, hermanos, de la persecución, se lee lo siguiente, San Lucas 10:3. Id, habla Jesús, he aquí yo os envío como corderos, ¿en medio de qué? En medio de lobos. Y eso fue para la gente de Jesús en ese momento. Y es para nosotros. Quizás si en diversos momentos de nuestra vida no vemos como que estamos en medio de lobos, en alguna medida hay que preocuparnos, porque es indicativo tal vez de que Satanás nos ha neutralizado y ni somos ni tenemos apariencia y distintivas de cordero, sino que ya nos conformamos en aras de la tolerancia, en aras de no ser catalogados como xenófobos, en aras de no ser catalogados como gente que menosprecia. Hay un término, hermano, xenófobo, el que tiene aberración a lo extraño, a lo extranjero, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces nosotros ya no somos cordero, no tenemos distintivas de cordero, y en alguna medida los lobos ya no nos hacen nada, pues porque no es cordero. Pero la palabra claramente dice: y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. De ahí las diferentes reacciones que en algún momento aparecerán en nuestra vida. Ahora, hermanos, son algunos ejemplos, señalamientos bíblicos de cómo era tratado el cristiano. Porque el cristiano se le distinguía totalmente identificado con Cristo. Y ustedes saben, hermanos, que además de la historia bíblica, está la historia del pueblo de Dios
en el desarrollo de la historia. ¿Qué pasó en el año 64? En Roma, el incendio, la persecución, que como secuela de los mismos, algunos señalan, murió Pablo en el año 68. Algunos dicen, sin tener totalmente una información histórica, que un año antes, en el 67 de la era cristiana, el apóstol Pedro murió crucificado de cabeza en Roma. ¿Y qué decimos, hermanos? Del año 100 al 313, donde la distintiva respecto al pueblo cristiano era totalmente de persecución. Por eso en la historia de la Iglesia, a ese periodo se le conoce como la Iglesia perseguida. Y nosotros sabemos, porque en algún momento se nos ha puesto en contacto con estos hechos históricos, de que los perseguían por diferentes motivos. Por ejemplo, desleales al imperio, porque no se inclinaban ni adoraban a la estatua del emperador en turno, que era común en ese contexto, como nos señaló hace rato, por ejemplo, en tiempos de Nabucodonosor. Entonces se les condenaba y se les perseguía por desleales al emperador y al imperio. Se les acusaba de ateos, por ejemplo, a los creyentes, porque habían apostatado de los dioses grecolatinos, de todos los que pueden venir a nuestra mente. Poseidón, Zeus, por ejemplo, Baco, Venus, Afrodita, Diana de los Efesios. El cristiano había renegado, por lo tanto, apóstata o ateo. ¿Y qué venía como consecuencia? La persecución. No se diga, hermanos, en tiempos de la Reforma o previo a la Reforma, testimonio que tenemos a través de personajes como Juan Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo Savonarola, Zwinglio, Lutero mismo, incluyendo a Calvino y a Juan Knox, entre otros. Y no se diga, hermanos, a los hugonotes franceses, nombre que se utilizaba para designar a los seguidores de la Reforma. En la trágica noche de San Bartolomé, que los historiadores que han señalado de cantidades que fueron matados, fueron asesinados en aquella trágica noche, el menos que señala es 15,000 personas. Estos son, hermanos, persecuciones. De México, hermanos, hay muchos. El único que quiero señalar fue el de 1875 en Acapulco, Guerrero, donde actualmente está la Iglesia Nacional Presbiteriana Mártires del 75. Porque los cristianos de estos años, 1875, los que se reunían donde hoy está la iglesia que señalé, fueron asesinados, hermanos, 25 gentes, mártires del 75. Y otros muchos, hermanos, que podíamos nosotros señalar como miserias del hombre y persecuciones del hombre no cristiano contra los hombres cristianos. Por eso, hermanos, cuando el juez venga, dice, nos librará de esas miserias y de esas persecuciones. Por eso nuestro tema es el juez que consuela, y hemos terminado de desarrollar el punto 1, el creyente necesita ser consolado. ¿Por qué? Porque es afectado por las miserias, porque es objeto de la persecución. Hemos señalado algunas citas de la palabra para ver cómo en la misma palabra escrita hay testimonios de persecución, y hemos señalado los más conocidos
en la historia, hermanos, de la Iglesia. El juez que consuela, porque él fue sujetado al juicio de Dios Padre. Dice, hermanos, nuestro catecismo, dice en la parte que leímos, que en todas las miserias y persecuciones, con plena confianza, espero del cielo como juez, aquel mismo que primeramente se puso, fíjense, delante del juicio de Dios por mí, y alejó de mí toda maldición. Por eso nuestro punto 2, el juez que consuela, porque él fue sujetado al juicio de Dios Padre. Y nosotros, hermanos, para ello retomamos pasajes muy conocidos para ver cómo Dios enjuició al que, al decir de las Escrituras, incorporado en nuestro catecismo de Heidelberg, estamos señalando que él, nuestro juez, consuela porque él mismo fue sujetado al juicio del Padre. Y el lenguaje bíblico, hermanos, lo señala de esta manera: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y luego la tremenda expresión: molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. Qué analogía tan fuerte, hermanos. Ustedes saben que había algunos materiales para ser usados como comestibles en el tiempo del profeta, que a través de un molino, y que ese molino literalmente era una piedra que era girada, y se le ponía algunas cosas para que fueran molidos al moverse por una persona o por un animal. Y en el lenguaje bíblico, molido por nuestros pecados es la expresión utilizada por las Escrituras para que nosotros percibamos y detectemos cómo el Padre sometió a su Hijo a su juicio porque llevaba nuestros pecados. O como dice también en la última parte de este capítulo 53 de Isaías, en la última parte del 6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, nosotros no lo entendemos, sino como en espejo oscuramente. Yo creo que hemos sabido de personas, ojalá que nunca ocurra con nosotros, hermanos, de gente, mujeres, varones cristianos, que siendo temerosos de Dios, pueden tener una esposa, o un esposo según sea el caso, o un hijo o una hija, que se conducen, siendo cristianos, totalmente contrarios a la enseñanza bíblica. Y su conducirse contrariamente y totalmente a la enseñanza de la palabra es porque cometieron pecados que avergüenzan. Y si son los hijos, solemos decir los que vemos desde las gradas ese tipo de hechos, pero el papá o los papás, ¿por qué tienen que pagar por eso? Ustedes saben que decir eso, hermanos, es muy fácil. Pero te seguro que si nosotros lo viviéramos, un hijo o una hija conocido como pueblo de Dios,
compadres, papá, mamá, que son también del pueblo de Dios, pero si se conducen de manera desvergonzada, no podemos decir nosotros tan fácilmente por qué el papá se tiene que apenar, se tiene que avergonzar. ¿Por qué, hermanos? Porque están íntimamente ligados. Y si es un papá, y si ese papá es anciano, predica la palabra, o es pastor y predica la palabra, pues se va a sentir con autoridad limitada para predicar la palabra. Porque aunque ellos hayan enseñado correctamente, el hijo se condujo correctamente, y aunque la palabra diga que el alma del hijo es mía y el alma del padre también, por lo tanto el alma que pecare, esa morirá, y si el hijo es el que peca y por lo tanto morirá, no deja de afectar con su mala conducta el testimonio paterno. ¿Qué tiene que ver, hermanos, eso con lo que estamos diciendo? Que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Porque si nosotros, hermanos, en el ejemplo que he dado, somos pecadores, porque ningún pastor, ningún anciano en ese sentido es perfecto, y si el pecado de sus hijos le afecta y en alguna medida le resta autoridad, ¿qué no se diría de Cristo? No porque él cometió pecado, sino porque él, el Señor, el Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso leemos, hermanos, entre otros pasajes, por ejemplo, en Corintios, segunda, capítulo 5, versículo 21, lo que San Pablo señala de esta manera. Mira, al que no conoció pecado, y no como nosotros, que como padres sí conocemos el pecado, pero sí nos resta autoridad cuando los hijos pecan, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Con qué propósito? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y por eso, hermanos, cobra significado lo que leemos, por ejemplo, en San Marcos, capítulo 15, versículo 34, que bajo el contexto que hemos señalado, de que fue molido por nuestros pecados, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, en San Marcos 15, 34, es obvio la exclamación de Jesús. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué, hermanos? Porque el Padre estaba enjuiciando a Jesús. Y por eso decimos, el juez que consuela lo hace porque el creyente necesita. En segundo lugar, porque lo dice la palabra y nuestros padres lo incorporaron en el catecismo, porque él fue sujetado al juicio de Dios Padre. Y por eso gritó. ¿Por qué? Y nosotros, hermanos, en el ejemplo sencillo que di, si los que son cercanos a nosotros cometen desaguisados, como los ejemplos citados, como que no tenemos cara ya. ¿Cómo dirigirá a la iglesia si no ha sabido dirigir a su familia? ¿No dice la palabra esto de los que ejercen el oficio de obispado? Ahora Jesús no tenía cara para presentarse al Padre.
no porque cometió pecado, sino el Padre en su plan redentivo cargó en él el pecado de todos nosotros. Finalmente, hermanos, el juez que consuela, además de lo dicho, de porque el creyente necesita ser consolado y porque este juez que consuela también fue sujetado al juicio de Dios Padre, entonces concluimos, hermanos, que ese juez que consuela, el juicio al que nos someterá, será de gozo y gloria eterna para sus elegidos. Por eso, retomando, hermanos, la pregunta 52, nuestros padres lo dijeron así, que en todas las miserias, y por eso esperamos que cuando Él regrese y su regreso nos ofrece consuelo, dice que en todas las miserias y persecuciones con plena confianza, espero del cielo como juez a aquel mismo que primeramente se puso delante del juicio de Dios por mí y alejó de mí toda maldición, el cual echará a todos los enemigos suyos y míos en las penas eternas, y a mí, en ese juicio, y a mí con todos los elegidos, me conducirá al gozo del cielo y a la gloria eterna. Por eso, hermanos, en nuestro punto 3, decimos que el juez que consuela, entonces su juicio será gozo y alegría eterna. ¿Para quiénes? Para sus elegidos. Miren, el juicio para los enemigos de Cristo y nuestros enemigos, porque así lo señala la palabra y está incorporada en el catecismo que hemos hecho alusión. Y lo dice, hermanos, en Colosenses, por ejemplo, capítulo 2, versículos 13 al 15, de esta manera. Colosenses 2, 13 al 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Y ese Él se refiere a Cristo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 15. Despojando a los principados, estos son los enemigos de Jesús y los nuestros, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso su juicio para los elegidos, hermanos, ya no es de terror. Allí está la paradoja, que el juez no está para consolar, sino para ejecutar justicia. Pero para los elegidos, puesto que con su muerte en la cruz, como dice la lectura hecha, anuló un acta de decretos, la quitó en medio, quitándola de en medio, dice la palabra, y lo clavó en la cruz, despojando la figura, como que esos que fueron despojados tenían esos documentos que señala analógicamente el apóstol San Pablo, y entonces despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y miren, hermanos, esos principados, esas potestades, son los mismos que en el libro, 2 libros antes, Efesios 6, el apóstol San Pablo dice, 6:12 de Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, fíjense, ahí están, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Por eso, hermanos, su juicio, el del juez que nos consuela, será de gozo y gloria eterna para sus elegidos. Pero ese juicio, hermanos, para los enemigos de Cristo es como lo ha señalado la palabra. Y por eso, hermanos, fíjense lo que leemos como parte de este juicio, porque tiene dos direcciones este juicio, y uno de ellos es para sus enemigos. Y en San Mateo capítulo 25, versículo 41, leemos lo siguiente: entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Miren, ese es el juicio. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En Apocalipsis 6, 16, a ver si no me equivoco en esta cita, hermanos. Dice lo siguiente, hablando de los enemigos de Cristo, y en alguna medida también enemigos de los que sufrieron persecución, y decían a los montes de aquel que vendrá, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Este es el juicio, hermanos, para los impíos. Y lo peor, y señalado de manera tajante en el capítulo 20 de este último libro del Nuevo Testamento, en los versículos 10 y 15, Apocalipsis 20, 10. Y el diablo, que fue enemigo de Cristo y es enemigo de nosotros, y el diablo que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Versículo 15, hablando ya de los que persiguieron, de los que fueron enemigos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó con ellos, hermanos? Fueron lanzados al lago de fuego. ¿Dónde está quién? El diablo, como dice en el 20, 10, el falso profeta, dice la palabra, y la bestia. Este es, hermanos, el juicio para los impíos. ¿Pero qué para los elegidos? Y que por lo tanto el juicio será, como hemos señalado o estamos señalando en el punto 3, será de gozo y gloria eterna para los elegidos. La otra cara de la moneda está en el mismo San Mateo capítulo 25, el versículo, hermanos, 31, empezando con esta parte que señala la palabra y que plasmaron en el documento doctrinal que estamos señalando, hermanos, es 24:31, en el cual leemos lo siguiente: y enviará, en el contexto de su segunda venida, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará ¿a quiénes? A sus escogidos. Miren, doctrina que a algunos no les simpatiza, porque Dios es el que escoge. Pero cuando venga por segunda vez el juez, término que se usa para su etapa de exaltación, dice la palabra
y juntará a sus escogidos. Ahí está ese término. Y que también, hermanos, sabemos que la palabra, las Sagradas Escrituras, está llena de esta doctrina. Efesios 1:4, según nos escogió, el que habla de San Pablo, se refiere al Padre. ¿Y qué hizo el Padre a favor de Pablo y todos los creyentes? Nos escogió en Él. Y ese Él, con acento que es pronombre, ¿a quién se refiere? A Cristo, mencionado en el último versículo del 3, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Este es el juicio de los que fueron elegidos. ¿Y qué pasa en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Allí están, hermanos, los escogidos, los elegidos. Y en San Mateo, ahora sí, 25:34, hermanos, el juicio para los elegidos. Y por eso hablamos de nuestro tema, el Dios que consuela, ya no será de terror como para los impíos, sino en el 25:34 leemos lo siguiente: entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí están, hermanos, para qué es el juicio a los elegidos, para declarar el Rey respecto a lo que hemos leído en el 25:34 de San Mateo. Y finalmente, hermanos, como colofón o parte final de este juicio, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, también señala un propósito y fruto de este juicio. Y en el 21:4 de Apocalipsis se lee lo siguiente: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. La muerte, hermanos, como decía hace rato en el comentario hecho por nuestra hermana Eva, no es aceptado, y llegue a la vida de la persona en la forma en el que Dios en su providencia determine, siempre será triste. ¿Cómo murió San Pablo? Degollado. Uno de mis profesores fue el doctor Rolando Gutiérrez Cortés. Murió relativamente joven con un tumor en el cerebro. El doctor Carlos Gutiérrez, que estudió bajo los pies de los profesores del Juan Calvino la maestría en filosofía cristiana, siendo él doctor en economía, y llevó esta visión a Ciudad Victoria, murió de aproximadamente 46 años con un tumor en el estómago. Y todavía uno se pregunta, en el caso de la hermana mencionada, ¿por qué una persona, refiriéndose a su padre, si vivió de esta manera y de esta otra, en síntesis, fiel al Señor, ¿por qué tuvo que morir de esta manera? Porque la muerte no se acepta, hermanos. Y lo peor del caso, si lo viéramos desde la óptica pesimista humana, ¿por qué Jesús tuvo que morir como murió? Por lo que hemos dicho, hermanos. Y ahora Él se constituye, hermanos, en nuestro juez. Pero el juez que consuela. ¿Por qué? Porque el creyente necesita ser consolado. ¿Y por qué Él se constituye en un juez que consuela?
porque Él mismo entiende, porque Él fue sujetado al juicio de Dios. ¿Por su pecado? No, por el pecado nuestro. Y así como tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, porque Él fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado, Él también, como hombre, fue sujeto al juicio de Dios y entiende nuestro juicio. Y para los que estamos en Él, hermanos, ya no habrá ninguna condenación. Una pequeña conclusión, hermanos, en el que digo, el juez, los jueces terrenales no están para consolar. De ahí que aclaramos que en nuestro tema existía una paradoja, una aparente contradicción. El juez que juzgará a los vivos y a los muertos, particularmente a los elegidos, sí consuela a los suyos, porque Él sabe que las miserias y las persecuciones en muchos momentos en la historia de los cristianos han sido su pan de día y de noche. Cristo trata y tratará con amor a sus escogidos porque Él fue molido por los pecados de ellos, porque Él cargó el pecado de todos ellos. Por lo tanto, para todos los que están en Cristo, como lo señala la Escritura, no hay ni habrá condenación. Positivamente, como indicamos en el tema de hoy, el juez es y será consolador. En palabras del Apocalipsis, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Nos ponemos de pie, hermanos, para orar. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, porque el hecho que señala la Escritura, como leímos en Hechos 1, 9 al 11, como leímos o conocemos también de 1 Tesalonicenses 4, del 14 al final, que vendrá precedido con trompeta de Dios, y todo ojo le verá como se le vio ir. Inclusive las naciones harán lamentación, como dice Apocalipsis 1, inclusive los que le traspasaron, o como también leemos en el mismo Apocalipsis, cuando esto acontezca, los impíos le dirán a las peñas, caed sobre nosotros, para ocultar el rostro de Él, es decir, al que traspasaron, pero entonces será demasiado tarde. Gracias, Padre, porque ese juez que nos consuela, en Él cargaste el pecado de todos nosotros y lo moliste precisamente por nuestros pecados, porque en el plan tuyo implicaba que el Redentor debería padecer, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y te damos muchas gracias, porque los creyentes de ahora, los que han vivido y han muerto en Cristo, y los que vendrán después de nosotros, siempre necesitarán consuelo. Y el hecho de enseñar a partir de tu palabra, como lo enseñaron nuestros antepasados en el siglo XVI, es que plenamente tenemos confianza en Él, de que como juez nos librará de nuestras miserias y de las persecuciones, porque Él mismo fue enjuiciado y por lo tanto, como juez, nos presentaremos a Él para ser declarados hijos suyos y con su gloria y con su juicio, basado en la obra perfecta que Él hizo, nuestro juicio será de gozo y de gloria eterna en Cristo Jesús.
Gracias porque estas enseñanzas tan viejas, pero tan presentes porque la vigencia le da su origen, que es la inspiración del Espíritu Santo, nos consuela a los que en la etapa en la que vivimos actualmente nos aquejamos de las miserias que son producto del pecado y muchas veces también de la persecución de aquellos que fueron descritos por Jesús como lobos, en medio de los cuales estamos como corderos. Oramos en el santo nombre de Él, de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor.